Buenos días, mis hermanos. Sean todos bienvenidos a la transmisión online de la Iglesia Presbiteriana del Valle. Les queremos invitar a que nos puedan conocer a través de las plataformas virtuales. Nos encontramos en Facebook, Instagram y YouTube con el nombre Iglesia Presbiteriana del Valle. Les queremos recordar que en la semana nos reunimos en grupos familiares llamados Zoicos. También nuestros jóvenes tienen su encuentro semanal. ¿Qué hacemos en estos grupos de oicos? Orar juntos, estudiar la palabra del Señor y tener un hermoso tiempo de coinonía junto con nuestros hermanos. Si usted todavía no participa en ninguno, póngase en contacto con nuestros líderes. No se pierda esta grandiosa oportunidad de ser bendecido. En octubre tenemos estas extraordinarias charlas de creacionismo. Ciencia y Biblia se contradicen, son grandes expositores y esta es una oportunidad exclusiva para la Iglesia del Valle. ¿Usted está interesado? ¿Quiere inscribirse? Póngase en contacto con nuestro pastor Greg Paul. También recordarles que llega el día domingo, donde celebramos nuestra jornada dominical y nuestro culto al Señor. Recuerde que parte a las 10 de la mañana. Con el grupo de oración. Este grupo ha sido una bendición. Constantemente, hermanos de nuestra iglesia, oramos por las necesidades del país, por las necesidades de la iglesia, de las propias vidas. Si usted quiere incorporarse, póngase en contacto con nuestros hermanos. Contarles también que paralelamente funciona Escuela Dominical, con la clase de preescolares, clases de escolares. También Nexo, con las clases para nuestras señoritas y jóvenes. Y también con nuestro pastor Eguimar Ribeiro, las clases de premembresía. Si usted quiere participar en alguna, póngase en contacto con nuestros líderes también. Y a las 11:30 de la mañana comienza el culto de adoración al Señor, donde todos desde nuestras casas, por las plataformas Facebook y YouTube, nos reunimos en espíritu para adorar al maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les invitamos a participar, no se pierda la bendición de reunirnos como iglesia cada domingo. Recuerde, desde las 10 de la mañana y termina después de nuestro culto dominical. También les queremos contar que nuestra Iglesia Presbiteriana del Valle cuenta con un equipo capacitado de consejeros bíblicos. Si usted está enfrentando alguna situación en su vida que necesita acompañamiento, puede ponerse en contacto con los líderes de nuestra iglesia. Asimismo también, si usted necesita alguna visita pastoral,
póngase en contacto con nuestro pastor Eguimar Ribeiro. Estamos a su disposición para servirle y acompañarle. Y por último, mis hermanos, les saludo en el nombre del Señor y a nuestro Señor y Salvador, todo honor, toda gloria y toda exaltación. Que el Señor les bendiga. Hola queridos, sabemos que conocer la palabra de Dios es clave para nuestro crecimiento en Él. Entonces te tengo una pregunta. ¿Logras leer y meditar en una porción de la Biblia cada día? Si no, te tengo un reto que yo mismo me hago. El reto es unirte al Proyecto 2x2. El Proyecto 2x2 es un calendario de lecturas bíblicas que te permite leer toda la Biblia en 2 años, leyendo solamente 2 capítulos por día. Es un plan flexible y pausado. Puedes leer, por ejemplo, un capítulo del Antiguo Testamento en la mañana y otro capítulo del Nuevo Testamento en la noche. O puedes leer un capítulo con la familia y otro capítulo individualmente. Cualquier momento del año es un buen tiempo para empezar. Así que puedes unirte hoy al proyecto. Ofrecemos 2 ayudas prácticas. Uno es, por medio de un archivo que te enviamos, puedes imprimir separadores de página para marcar tu progreso tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Otra ayuda sería de unirte a una difusión que ayuda dando tips prácticos, consejos para animarte en tu lectura bíblica. Ponte en contacto conmigo hoy para empezar a leer la Biblia de una forma sistemática con el proyecto 2x2. Si estamos aquí, de pie frente a ti, no es por nuestras fuerzas. Muy buenos días, hermanos. Un gusto nuevamente poder saludarlo virtualmente, aún en medio de esta pandemia, esperando el día que podamos reunirnos para que juntos como iglesia podamos glorificar a nuestro Dios, a nuestro Salvador, Jesucristo. Y quiero invitarte a que podamos disponer de este tiempo con toda tu mente, con todo tu espíritu, con tu cuerpo, a adorarlo y a exaltarlo. ¿Cómo tuvo tu semana? De seguro fue una semana complicada para algunos, a lo mejor fue tranquila para otros, pero la verdad es que Dios estuvo con nosotros. Tuvimos una semana hermosa también de oración como congregación, buscando a Dios todos los días. Y hoy día celebramos el nombre de nuestro Señor. Como lo hemos hecho en toda esta semana, quiero invitarte a escuchar una parte más de la Confesión de Fe de Westminster y nuestros queridos hermanos de la familia León Duarte nos compartirán el día de hoy. Capítulo 16 de las buenas obras.
Artículo 1. Buenas obras son solo aquellas que el Señor ha mandado en su santa palabra y no aquellas que sin la autoridad de la palabra son inventadas por los seres humanos, debido a un ciego entusiasmo o bajo cualquier pretexto de buena intención. Artículo 2. Aquellas buenas obras realizadas en obediencia a los mandamientos de Dios son los frutos y evidencias de una fe viva y verdadera. Mediante ellas los creyentes manifiestan su gratitud, fortalecen su confianza, edifican a sus hermanos, adornan la profesión del Evangelio, tapan la boca de sus adversarios y glorifican a Dios, pues son hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, para que llevando fruto para santidad tengan como fin la vida eterna. Artículo 3. La capacidad de los creyentes para hacer buenas obras de ninguna manera proviene de ellos mismos, sino totalmente del Espíritu de Cristo, y para que sean capacitados para buenas obras, además de las gracias que ya han recibido, se requiere la influencia real del mismo Espíritu Santo, que obre en ellos el querer y el hacer por su buena voluntad. Sin embargo, no deben volverse negligentes, como si no estuvieran obligados a cumplir con ningún deber, a menos que haya un impulso especial del Espíritu, sino que deben ser diligentes en avivar la gracia de Dios que está en ellos. Artículo 4. Aquellos que por su obediencia alcanzan la altura más grande que sea posible en esta vida, están lejos de ser capaces de supererogar y hacer más de lo que Dios requiere, ya que fallan grandemente en cumplir lo que por deber están obligados a hacer. Artículo 5. Mediante nuestras mejores obras, no podemos merecer el perdón del pecado o la vida eterna de parte de Dios, debido a la gran desproporción que hay entre ellas y la gloria venidera, y debido a la infinita distancia que existe entre nosotros y Dios, a quien no podemos beneficiar ni satisfacer por la deuda de nuestros pecados anteriores, sino que cuando hayamos hecho todo lo que podemos, no habremos hecho sino aquello que es nuestro deber y seremos siervos inútiles, y porque en la medida que son buenas, proceden de su espíritu, y puesto que son hechas por nosotros, están manchadas y mezcladas con tanta debilidad e imperfección que no pueden soportar la severidad del juicio de Dios. Muchas gracias, Héctor y Maritza, por compartir con nosotros esta porción de la Confesión de Fe de Westminster. Hemos tenido una semana de oración que ha estado enfocada en distintos aspectos de cómo la Reforma cambió muchas de las perspectivas que nosotros teníamos. Este movimiento fue un movimiento extraordinario que nos permitió volver a las Escrituras. La verdad es que podemos encontrar la expresión de esta reforma en las 5 solas. Soli Deo Gloria, Solus Christus, Sola Gratia, Sola Fide, Sola Escritura. Estas son las solas que nos definen como cristianos. Quiero pedirles que leamos conjunto Romanos 11, 33 a 36, que habla sobre que solo a Dios se le debe dar la gloria. Qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Qué indescifrables sus juicios e impenetrables sus caminos. ¿Quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién ha sido su consejero? ¿Quién le ha dado primero a Dios para que luego Dios le pague? Porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Oremos para que el Señor se mueva libremente en este momento. Dios Todopoderoso, bendito Padre, te alabamos y te bendecimos. Hemos apartado este tiempo para poder estar en tu presencia. Darte la gloria a ti, porque solo tú la mereces. Señor, invocamos tu nombre esta mañana, para que tú, Señor, te manifiestes en medio de tu pueblo,
para mostrarnos quién eres tú a través de tu palabra y puedas recibir también nuestra adoración, nuestra alabanza genuina, de corazón, Señor, sincero, reconociendo de que sin ti nada podemos hacer. Señor, que tu Espíritu Santo pueda moverse libremente en cada uno de los que está en esta reunión a través de la distancia. Pero sabemos que tú estás presente en todos. A ti toda la gloria y la honra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Cantemos al Señor de gloria en gloria. De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti, Señor, cual buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Y reflejar al mundo tu amor. Y reflejar al mundo tu Todo lo creado muestra la gloria de Dios. Es imposible para nosotros no reconocer de que Él está presente en todo. Él ha hecho todo para que podamos reconocerlo a Él. Ahora leamos Colosenses capítulo 1, versículos 13 al 23, que nos habla de solo Cristo. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas, que por medio de Él forman un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Es el principio, es el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero, porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. En otro tiempo, ustedes, por su actitud y sus malas acciones, estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. Pero ahora, a fin de presentarlos santos, intachables e irreprochables delante de Él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte, con tal de que se mantengan firmes en la fe, bien cimentados y estables, sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio. Este es el Evangelio que ustedes oyeron y que ha sido proclamado en toda la creación debajo del cielo, y del que yo, Pablo,
he llegado a ser servidor. Solo Cristo. Los invito a reconocer que somos pecadores y que tenemos una disposición a arrepentirnos delante del Señor y un deseo de que Él nos ayude a poder transformar nuestra actitud. Nuestro hermano Claudio Cerda nos va a guiar en esta oración de confesión. Buenos días, hermanos. Los invito a orar y confesar nuestros pecados a Dios. Padre Santo, te damos gracias en primer lugar por este día, por la posibilidad de estar en tu presencia, Señor, para alabarte y adorarte y darte gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia y por las bendiciones permanentes que recibimos en nuestra vida, Señor. Darte gracias también, Señor, por la posibilidad de vivir y disfrutar de las maravillas de tu gracia, Señor, sabiendo que nada de esto merecemos, Señor, y aunque somos tus hijos, no estamos a la altura, Padre. Por eso, Señor, en esta oportunidad queremos confesar nuestros pecados y pedirte perdón, Señor. Pedirte perdón por ofenderte con nuestra actitud, ofenderte con nuestras acciones y omisiones, Señor. Pedirte perdón por nuestra infidelidad, Señor, al no considerarte en todas las áreas de nuestra vida, Señor, sabiendo que las mejores decisiones provienen de ti, porque tú eres nuestro Creador y porque tienes el control absoluto de todo, Señor. Pedirte perdón, Señor, por nuestra falta de amor, solidaridad con nuestro prójimo. Pedirte perdón, Señor, por nuestra indisciplina, Señor, en la oración y en la lectura de tu palabra, Señor. Pedirte perdón, Señor, porque nos damos testimonio con nuestra vida de nuestro Señor Jesucristo, Señor, en nuestro entorno. Pedirte perdón por todas las ofensas, Señor. Pero también queremos darte gracias, Señor, por el sacrificio de tu Hijo, Señor, de nuestro Señor Jesucristo, que murió en la cruz por nuestros pecados, para salvarnos y justificarnos ante ti, Señor, y tener la posibilidad de poder estar en tu presencia. Gracias por todo, Señor. Te pedimos que nos ayudes a vivir con prudencia y sabiduría, Señor, como verdaderos hijos tuyos. Y por sobre todo, Señor, a poder entender tu voluntad todos los días de nuestra vida. Te pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Reposo, en silencio sé que tú eres Señor. Al estar en tu presencia sé que hay restauración. Al oír tu dulce voz, te seguiré, mi Rey, mi Dios. No hay nadie como tú, solo Cristo. Moriste por mí en la cruz, viviré para alabar. En el caos, en tormenta sé que sigue siendo Dios. Cuando siento
soy débil, me das la gracia para seguir. Al oír tu dulce voz, cantaré esta canción. No hay nadie como tú, solo Cristo. Moriste por mí en la cruz, viviré para alabar. Mi deleite está en ti, mi corazón, toda mi fe. Mi deleite está en ti, por siempre. Mi deleite está en ti, mi corazón, toda mi fe. Mi deleite está en ti, por siempre. No hay nadie como tú, solo Cristo. Moriste por mí en la cruz, viviré para alabar. Nadie es como Él. El Señor nos amó sin que nosotros lo mereciéramos, y entregando su vida por nosotros. La verdad que tenemos toda la vida para ser agradecidos de lo que Él ha hecho en nosotros. Leamos juntos Hebreos capítulo 11, versículos 17 al 19. Por la fe, Abraham, que había recibido las promesas, fue puesto a prueba y ofreció a Isaac, su único hijo, a pesar de que Dios le había dicho: tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Consideraba Abraham que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos, y así, en sentido figurado, recobró a Isaac de entre los muertos. Todo le pertenece a Dios. Nuestra vida le pertenece a Él. Todo lo que nosotros recibimos proviene de Él. Nosotros podemos administrarlo, pero finalmente es porque Dios ha permitido que lo tengamos en nuestras manos. Y de eso que nosotros hemos recibido, le devolvemos al Señor, para que su obra se mantenga y el Evangelio pueda llegar a muchos más lugares. Dios no necesita nada, Dios lo tiene todo, pero Él espera y pesa nuestros corazones para saber si somos fieles en todo lo que Él ha hecho con nosotros. Nuestros diezmos y ofrendas son una expresión de gratitud frente a lo que el Señor ha hecho con nosotros. Nuestra hermana Macarena Ortiz estará dando una oración de gratitud por estos recursos que Dios nos da y que podemos libremente devolverlos con un corazón alegre. Señor, en el nombre de Jesús vamos delante de su presencia
dando muchas gracias, Señor, por su bondad, por su misericordia. Gracias, Señor, por el privilegio que tú nos das de poder ofrendar a ti, de poder orar, Señor, y agradecer por nuestros diezmos, por nuestras ofrendas, Señor. Queremos consagrar, Señor, estos recursos, Señor, para ti, para tu obra. Padre, te ruego que tú multipliques, Señor, todo esto, que tú puedas bendecir, Señor, a cada hermano, a cada persona, Señor, que en esta oportunidad lo pudo hacer. Y también te ruego, Señor, por todos aquellos que no han podido hacerlo, Señor, por diversos motivos, por desempleo, por falta de interés, no lo sé, Señor. Yo te ruego en el nombre de Jesús que tú puedas poner en cada corazón, Señor, la necesidad y el anhelo, Señor, de adorarte de esta forma, de agradecerte, Señor, y de devolver de lo mucho que tú nos das, Señor. Gracias te doy, Señor, te ruego que bendigas a cada hermano, que bendigas a cada familia, Señor, de nuestra iglesia. En el nombre poderoso de Jesucristo, te alabamos y te damos gloria y honra. En el nombre de Jesús. Amén. De paz inundada mi senda ya esté, o cúbrala un mar de aflicción. En toda ocasión y lugar yo diré, estoy bien, tengo paz, gloria a Dios. Estoy bien, gloria a Dios. Tengo paz en mi ser, gloria a Dios. Ya venga la prueba o me tiente Satán, no amengua mi fe ni mi amor, pues Cristo comprende mis luchas, mi afán, y su sangre vertió en mi favor. Estoy bien, gloria a Dios. Tengo paz en mi ser, gloria a Dios. Feliz yo me siento al saber que Jesús libróme de yugo opresor, quitó mi pecado, clavólo en la cruz. Gloria demos al buen Salvador. Estoy bien, gloria a Dios. Tengo paz en mi ser, gloria a Dios. La fe tornará en gran realidad al irse la niebla veloz. Desciende Jesús con su gran majestad. Aleluya, estoy bien con mi Dios. Estoy bien, gloria a Dios. Tengo paz en mi ser, gloria a Dios. Estoy bien, gloria a Dios. Tengo paz en
Muchas gracias, hermano. Ha sido un tiempo especial, ha sido un tiempo hermoso de poder alabar y adorar a nuestro Señor. Nuestro pastor Guimar Ribeiro nos compartirá la reflexión del día de hoy y confiamos en que el Señor va a hablar a través de él para nuestra edificación. Que el Señor les bendiga. Buenos días a todos mis queridos hermanos, a todos aquellos que participan con nosotros en esta transmisión. Qué maravilloso es estar en la presencia del Señor, rendirle la honra y la gloria que son debidas a su nombre. Quiero saludarles a todos con la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo. Mis amados, esta semana celebramos la Reforma Protestante, un movimiento de regreso a la palabra de Dios. Martín Lutero, en 31 de octubre de 1517, fija las 95 tesis en la Catedral de Wittenberg, en Alemania, iniciando así lo que nosotros llamamos de un gran avivamiento en la historia de la Iglesia que necesitaba volver a la Escritura Sagrada. En esta mañana me gustaría meditar con ustedes en Efesios capítulo 2, versículos 19 al 22. Me gustaría leer con ustedes, acompañen esta lectura desde su casa. Nos dice así: por lo tanto ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En él todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Esta es la palabra del Señor. Oremos al Señor y le pidamos que nos hable al corazón a través de esta palabra. Padre querido, estamos delante de tu presencia, Padre, para elevar nuestras oraciones. Eres Dios, el único Dios, aquel que nos ha llamado en su gracia a vivir en tu presencia. Padre amado, te agradecemos porque en esta mañana estamos aquí para poder celebrarte, adorarte, y esto, Señor, por la mediación de Cristo Jesús. Señor, tenemos una gran necesidad, que nos hable al corazón, para que, Señor, podamos ser renovados, Señor, fortalecidos, instruídos, animados, para que podamos ser impulsados, Señor, a fim de que vivamos de acuerdo a tu voluntad. Que tu Espíritu Santo ilumine nuestras mentes. Señor, que tu Espíritu Santo pueda despertar nuestros corazones a través de esta palabra. Señor, descansamos en ti, esperando en todo lo que tienes por hacer en nuestras vidas, en esta reflexión. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis queridos, hoy día me gustaría hablar sobre el siguiente tema: Iglesia, una bendición para el mundo. Y me gustaría partir esta reflexión haciéndoles la siguiente pregunta: ¿qué es la iglesia? Para muchos la iglesia es como un hospital, un ambiente a donde nadie quiere ir. Pero si viene la enfermedad, es una excelente alternativa para aquel que quiere sanarse. Y cuando se sana, generalmente el hospital pasa a ser solamente un recurso necesario y disponible si uno lo necesita. Para muchos, la iglesia es como un club social, diferente al hospital, un ambiente sí a donde todos quieren ir y de hecho lo disfruta, pero solo lo busca si tiene tiempo, pues al final de cuentas uno tiene tantos quehaceres que pocas veces le sobra tiempo para disfrutarlo. Para algunos, la iglesia es como un centro de eventos, también un ambiente a donde uno quiere ir, pero solamente cuando hay conmemoraciones, celebraciones. Hay que respetar las fechas importantes, ¿no es verdad? Además de esto, generalmente en estas fiestas hay rica comida y un agradable ambiente. Pero queridos, para algunos la iglesia es como un centro de conveniencia. Este es un ambiente a donde uno necesita ir. Sin embargo, no le importa quienes estén ahí, pues lo único que uno necesita es entrar, consumir el producto que se ofrece, esto de hecho es bueno, y después largarse.
¿ya? O para algunos la iglesia es como una religión y nada más que esto. Ese también es un ambiente en donde sus prácticas me dan la sensación de estar más cerca de Dios y con la conciencia tranquila, pues por estar ahí y hacer lo que me dicen que debo hacer, Dios seguro estará contento conmigo y no me echará en el infierno. Estas son algunas formas como algunos ven la iglesia. Pero de hecho, ¿qué es lo que la Biblia nos dice? ¿Qué es la iglesia? Queridos, hoy día cumplimos 503 años y un día desde el día en que Martín Lutero fijó las 95 tesis en una pared de la catedral de la Universidad de Wittenberg en Alemania. Este día fue el día en que las 95 tesis estaban dando vueltas en la cabeza de aquellos que habían tomado un tiempo para leerlas, leer lo que Lutero había escrito ahí. Una de las cosas que tanto las 95 tesis como toda la reforma protestante rescata desde una interpretación de la Escritura Sagrada es el real significado de la iglesia. Observe, por ejemplo, la tesis 62 de Martín Lutero. Él dice, el verdadero tesoro de la iglesia es el sacrosanto evangelio de la gloria y de la gracia de Dios. Qué tesis extraordinaria mostrándonos dónde está de hecho establecido el corazón de la iglesia, que es en el Evangelio de Cristo Jesús. Con esta tesis Lutero rescata que el Evangelio de Cristo es la verdadera riqueza y fundamento de la iglesia. Mis amados, la carta que estamos leyendo es una carta del apóstol Pablo que él escribió cuando estaba en una prisión domiciliar en Roma por cerca de 2 años, entre los años 60 y 62 después de Cristo, el mismo tiempo en que escribió la carta a la iglesia de Colosas, a los colosenses. Incluso lo que podemos observar entre estas dos cartas es que hay una estrecha similitud entre ellas. Pareciera que Pablo estaba tomando una como referencia de la otra. El tono de Pablo en esta epístola en específico aquí a los Efesios es un tono muy pastoral. De hecho, era una iglesia que era amada por Pablo y que amaba a Pablo. Había un profundo cariño entre ambos que se queda muy evidente allá en Hechos capítulo 20, en el encuentro entre Pablo y los presbíteros de esta comunidad en la ciudad de Mileto. Ahí podemos ver Hechos 20, versículo 36 al 38. Nos dice así, después de decir esto, Pablo se puso de rodillas con todos ellos y oró. Todos lloraban inconsolablemente mientras lo abrazaban y lo besaban. Lo que más los entristecía era su declaración de que ellos no volverían a verlo. Luego lo acompañaron hasta el barco. De hecho, corazones que estaban conectados por los lazos del amor de Cristo Jesús. En esta carta, Pablo nos muestra el verdadero significado de ser iglesia. Hernández Díaz López escribe un libro sobre esta carta de Pablo con el título Iglesia, la gloriosa novia de Cristo. Mis queridos, en este pasaje queremos responder a esta pregunta: ¿qué es la iglesia? Mis amados, la primera respuesta que nosotros encontramos en este pasaje se encuentra aquí en versículo 19, que nos dice: por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. La primera respuesta que Pablo nos da aquí es de que la iglesia es una familia en comunión. Al leer las muchas cartas que encontramos en el Nuevo Testamento, logramos percibir claramente por el lenguaje de saludos de sus autores, las orientaciones dadas por ellos, el trato con las vidas a quienes estas cartas son dirigidas y las directrices que ellos deben poner en práctica, que la iglesia es más que un grupo de personas con una idea común de la religión. La iglesia es una familia
en comunión. La palabra griega que Pablo usa para familia aquí en el versículo 19 es familiar a nosotros, es oikeioi, de la palabra oikos, que es el término que usamos para definir a nuestros grupos de hogar. Esta expresión es muy interesante aquí, usada por Pablo, porque de hecho transmite la idea de un ambiente de acogida. Esta palabra nos muestra que la iglesia es más que un grupo que se reúne una vez por semana para celebrar ritos religiosos preestablecidos. De hecho, por más que estos ritos parezcan espirituales, si los que lo practican no viven este ambiente de vida familiar, no pasarán de simples ritos vacíos de espiritualidad. La iglesia es una familia que debe vivir esta relación de profunda comunión los unos con los otros. Jesús nos dijo allá en Juan capítulo 13, versículo 35, que la marca del discipulado es el amor familiar que tengamos los unos por los otros. En Salmo 133, David nos dice que esta comunión familiar es dichosa y donde ella se da, Dios confirma con bendición y vida con él. O sea, si uno no vive con la familia de Dios, no es de la familia de Dios. Una familia es compuesta por cónyuges, padres, madres, hijos, hermanos, abuelos, tíos, suegros, cuñados, personas que compartem o mesmo vínculo sanguíneo de direitos e responsabilidades, de valores e laços relacionais. Donde há interesses compartidos, cuidado mútuo, sentimento de apego e vida em comum. Este conceito de família inspira algo que supera qualquer de las definições que nós hicimos al princípio quanto a lo que significa ser igreja. Deus es el Padre y su iglesia es la comunidad de sus hijos recibidos por adopción, conforme ya nos dijo el apóstol Pablo aquí en esta misma carta en Efesios capítulo 1, versículos 4 y 5. Jesús es el novio y su iglesia es su preciada novia por la cual se sacrificó para adornarla y prepararla para las bodas. El Espíritu Santo es el Paráclitos, el ayudador, el compañero, el amigo fiel y presente que trabaja para garantizar que en medio a este mundo de tantas luchas y desafíos podremos llegar a la meta. Los lazos que nos unen a Dios nos hacen uno con Cristo, nos hace habitación del Espíritu y un solo cuerpo con cada miembro de esta comunidad. Este lazo es real, es espiritual y es místico. Es impresionante cómo este lazo nos identifica. Queridos, siempre que estamos con un siervo del Señor, por más que nunca nos hubiéramos visto, siempre tenemos esta sensación de estar lidiando dentro de una relación familiar, por causa de este lazo que nos identifica. Por más que seamos personas de distintas expresiones étnicas, culturales, essas barreiras são derrumbadas por el poder del Evangelio. Por esta razón, Pablo allá en los Gálatas capítulo 3, versículos 26 al 28, nos dice: todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y si ustedes permanecen en Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Lo que Pablo nos está mostrando aquí, queridos, es que esta identificación de familiaridad, este ambiente familiar que se da entre los hijos de Dios es porque vemos a Cristo en el otro. Para los gentiles en Éfeso, estas palabras de Pablo aquí eran acogedoras, pues los incluyen en el
pueblo de Dios, no como extranjeros, sino como conciudadanos, con los mismos derechos. Y más que esto, como familia, amados y queridos, como si ellos fueran de la misma sangre de los descendientes de Abraham. Amados, debemos recordar que no todo que afirma ser cristiano es de hecho de la iglesia de Cristo Jesús, sino solamente aquellos que reconocen que la iglesia es la familia de Dios. Disfrutan también de esta vida familiar y es bendecido por servir en ella para el bien de los demás hermanos en ella. Es triste cuando te vas a una iglesia y sientes que todos están allí para un fin común, sin embargo no se conocen, no comparten, no se importan, pues lo único que buscan es la falsa sensación de estar con Dios, pero sin comprometerse con sus amados hermanos. En esta búsqueda por volver a las Escrituras, la Reforma Protestante nos permitió rescatar el verdadero sentido de lo que es ser iglesia, que es ser familia de Dios, viviendo en una profunda comunión con Dios y los unos con los otros. Queridos, la segunda respuesta a esta pregunta encontramos aquí en versículos 20 y 21. Nos dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En él todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. Aquí tenemos la segunda respuesta que Pablo nos da a la pregunta, ¿qué es la iglesia? La iglesia es un edificio en construcción. La iglesia no es una comunidad perfecta. Esto es porque ella es un edificio que todavía está en un proceso de edificación, de construcción. Yo me acuerdo cuando empezamos la construcción de nuestra iglesia. Partimos con el proyecto que sonaba muy lindo en el papel, pero era difícil imaginarlo en realidad cuando veíamos el terreno lleno de pasto alto y de deformidades. Partimos entonces con algunos palos marcando a dónde serían los fundamentos, pero aún no se veía lo que podía ser aquella obra en proceso. Había esperanza, pero todavía era lo que se esperaba. A la medida que fuimos avanzando y la obra fue tomando forma, comenzamos a percibir que a pesar de todavía no ser algo perfecto a nuestros ojos, iba revelando cada vez más bonito. A pesar de las imperfecciones por falta de terminaciones, ya es algo que atrae nuestra atención, ¿no es verdad? Si preguntas al arquitecto, él que la proyectó ya lograba ver lo bello que sería la obra terminada. Claro, él la proyectó, ¿no es verdad? Así es la iglesia, una construcción en proceso. Dios ya sabe el resultado final de esta obra. Para este resultado, su Santísima Trinidad está trabajando dinámicamente. Solo el fundamento ya nos garantiza el precioso resultado. El fundamento, Pablo nos dice aquí, es Jesús. El albañil es el Espíritu de Dios que usa la herramienta preparada por ello mismo, que es la palabra de Dios. El Espíritu Santo de Dios usa la palabra para alinearnos con el fundamento. Este proceso no se terminará hasta el día en que Cristo vuelva una vez más a esta tierra. Podemos estar seguros que esta obra se terminará según el plan que Dios estableció desde antes de la fundación del mundo. Pablo nos dice allá en Filipenses capítulo 1, versículo 6 lo siguiente: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Queridos, por el hecho de que la iglesia es un edificio en construcción, es que todavía revela sus imperfecciones.
Sin embargo, Pablo aquí nos muestra que este es un proceso seguro de tal forma que ya podemos imaginar la obra completa por causa de Cristo. Cristo no es solamente el fundamento, pero también, según Pablo aquí, es el centro de la vida de la iglesia. Es sobre él que la iglesia está siendo edificada, construida. Todo en la vida de la iglesia converge en él, en Cristo Jesús. Cuando Pablo habla de la iglesia, que la iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, él quiere referirse a la palabra de Dios que testifica de principio a fin la persona de Cristo Jesús. El propio Cristo una y otra vez nos anima a volvernos a las Escrituras para que podamos seguir creciendo en Él. Es la palabra de Dios la única fuente segura para indicarnos el camino y guiarnos por ello. Un gran desafío que tenemos como cristianos para poder atestar esto es leer a los evangelios y observar cuántas veces Cristo cita textos del Antiguo Testamento, cuántas veces les advierte sobre estar atentos a lo que está escrito y cuántas veces Él confirma que las Escrituras ya habían dicho lo que pasaría para mostrarles que esta no es solamente una fuente confiable, sino que la única fuente confiable para nuestra vida con Dios. Lo que la iglesia necesita para que pueda seguir creciendo en el Señor es rendirse a esta palabra, empaparse de ella, ponerla en práctica. Si seguimos leyendo esta carta de Pablo a los Efesios, queridos, nos damos cuenta del énfasis que Pablo nos da a la imprescindible necesidad de la palabra de Dios para que primero seamos plenos de Dios. Lee Efesios capítulo 3, versículos 16 al 19. Segundo, para que podamos madurar espiritualmente. Pablo nos va a decir esto en Efesios 4, 9 al 16. Tercero, para que seamos llenos del Espíritu Santo. Nosotros vamos a encontrar en Efesios capítulo 5, versículos 15 al 20. Y cuarto, para que podamos resistir a los ataques de las fuerzas espirituales malignas. Y esto vas a encontrar ahí en Efesios capítulo 6, del versículo 10 al 17, donde él habla de la armadura de Dios, haciendo referencia a la Escritura, a la palabra de Dios como este instrumento del Espíritu Santo para ir edificándonos de forma segura hasta que podamos ser tal cual como aquel que es el fundamento, aquel que es el centro de la iglesia, que es Cristo Jesús. A veces nos frustran las imperfecciones de la iglesia. Sin embargo, queridos, debemos recordar que nosotros mismos somos la iglesia. Somos personalmente imperfectos, tratando cada día de triunfar en esta batalla contra nuestro viejo hombre, a fin de vivir una vida agradable al Señor y que contribuya también para el bien de los demás. Aún con las imperfecciones que tengamos, el hecho de que seamos establecidos sobre la roca que es Cristo y tenerlo en el centro de nuestras vidas nos permite por gracia seguir avanzando en el propósito para el cual fuimos llamados por Él. Mis amados hermanos, la Reforma Protestante nos rescató esta comprensión de que es solamente por gracia. A la medida que nos establecemos en la palabra de Dios, por la gracia de Dios, vamos siendo edificados para ser un templo al Señor. Querida iglesia, la tercera respuesta a esta pregunta está aquí en versículo 22. Observen, en Él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. El apóstol Pablo nos da aquí la tercera respuesta a nuestra pregunta, ¿qué es la iglesia? Y la respuesta es, la iglesia es un templo en adoración. Mis amados, como edificio en construcción, el objetivo es ser un templo perfecto para la habitación de nuestro Dios. Es interesante notar
que Deus habita em nós para restaurar-nos desde adentro. Ele não espera que nós sejamos perfeitos para habitar-nos, sino que habita em nós para sermos perfeitos. Pablo nos vai dizer que como igreja, nosso corpo é habitação, tabernáculo, é templo do Espírito Santo de Deus, do próprio Deus através de seu Espírito. O templo na Escritura é uma representação da presença de Deus em meio a seu povo. É importante rescatar esta ideia. É lugar em donde o povo de Deus se reunia para estar em comunhão com Ele e também para adorá-lo. Segundo Jesus, quando volcou a las mesas de los cambistas allá em Marcos capítulo 11, o templo era também um lugar que servia de testemunho de bendição a todas as nações. A igreja agora é o novo templo que cumple com os mesmos propósitos. Deus não habita em edifícios hechos por manos humanas, sino que agora habita em seu próprio povo através de seu Espírito Santo. Aonde quiera que estemos, si estamos de hecho unidos a Cristo, este lugar é lugar para estar em comunhão com nosso Deus e para adorá-lo. Sin embargo, devemos recordar que aonde quiera que estemos, devemos ser um testemunho de bendição para todas as nações. A igreja é um faro de Cristo para o mundo. Por isto, devemos entender que como templo del Senhor para sua habitação permanente, nossa adoração não deve limitar-se solamente a um lugar, a ritos biblicamente definidos. A adoração por parte da igreja involucra toda a vida, aonde quiera que a igreja esté. ¿Qué está haciendo la iglesia? En todo lo que hagamos, hasta las cosas más sutiles de nuestro vivir diario, debemos hacerlo para la gloria de nuestro Dios. Una de las esferas de nuestra adoración es en el ejercicio de nuestra propia vocación. Juan Calvino, el gran reformador, entendía a la luz de la Escritura que toda vocación, sea ella secular o eclesiástica, es una vocación divina. De hecho, ni siquiera hay una separación entre vocación secular y vocación espiritual, sino que toda vocación es dádiva de Dios. El cristiano con esto debe estar involucrado tanto en la vida eclesiástica como en la vida común de la sociedad a través de sus respectivas vocaciones. Él decía, Juan Calvino, el cristiano no debe abstenerse de ser un estadista, un médico, un abogado, un economista, un ingeniero o cualquier otra vocación, pero sí debe abstenerse de la inmoralidad, de la avaricia, de la holgazanería, de la idolatría y de tantas otras cosas que van en contra de los preceptos de nuestro Dios. Bueno, el reformador creía que los cristianos deberían esforzarse para ser los mejores en lo que hace con el objetivo, no con el objetivo de realizarse, sino de glorificar a Dios y testificarlo y dar testimonio de Él entre los de su entorno. La vida cristiana, mis amados hermanos, no se limita solamente a lo que se refiere a una comunidad eclesiástica de pequeños encuentros semanales y de grandes encuentros dominicales. La vida cristiana involucra toda la vida como templo edificado en Cristo para ser la santa morada al Señor, no en un lugar, sino en todo lugar a donde uno esté. No en un rito, sino en todos los actos y ejercicios que realice. Hoy, mis amados hermanos, nos faltan hombres y mujeres cristianos en la política para que puedan generar influencias en donde Dios se vea considerado, glorificado, en donde sus preceptos sean tomados en cuenta como valores extraordinarios para la vida social. Hoy nos faltan hombres y mujeres en la educación. Queridos, cuánta falta hacen los hijos de Dios ahí,
entregando su conocimiento, pero desde los lentes de la Escritura Sagrada. Nos faltan hombres y mujeres en el arte, en la ciencia, en la justicia, en el desarrollo social. ¿Por qué esto pasa? ¿Por qué nos faltan cristianos imponentes, llenos del Espíritu, ocupando estas funciones? Porque como Iglesia de Cristo hemos perdido la visión bíblica de vocación como una dádiva de Dios para que lo adoremos como verdadeiros adoradores, adorándolo a través de nuestras vocaciones en espíritu y en verdad. La Reforma Protestante rescató este principio bíblico tan importante en nuestro testimonio cristiano. Existimos para la gloria de Dios, fuimos hechos iglesia para glorificarlo a Él como verdadeiros adoradores que no adoran a Dios solamente en un lugar, en un espacio físico, pero en todos lugares, no solamente en una reunión congregacional de cada domingo a través de cada acción, sino también como cónyuges, como padres, como hijos, como jefes, como empleados, como autoridades, como ciudadanos, como pensadores, como hombres y mujeres, judíos y gentiles, asiáticos, europeos, americanos, africanos, oceánicos, no importando en dónde estemos nosotros, de dónde hemos venido, sino para quién existimos, para la gloria del Señor, siendo la iglesia el faro de Cristo en este mundo, en el ejercicio de cada función, en el movimiento de cada día de nuestras vidas. La iglesia es un templo vivo, en constante movimiento para la adoración de nuestro Dios. En conclusión, mis queridos hermanos, Dr. Francis Fulkes, teólogo neozelandés, comentando este mismo pasaje en específico, nos dice que la iglesia es un puesto de avanzada en un mundo de tinieblas. De hecho, la iglesia es un faro de Cristo para las naciones, pero la iglesia solamente lo será si de hecho entiende que es una familia en comunión, si vive esta dulce comunión como familia en la vida de comunidad, cuidándose los unos a los otros, viviendo este amor de Cristo los unos por los otros. La iglesia solo será un faro de Cristo para las naciones, si de hecho, queridos, entendemos que nosotros somos un edificio en construcción, no somos perfectos, pero Dios nos está perfeccionando desde adentro. Se permite ver a Cristo en nuestras vidas porque Él es el fundamento sobre el cual estamos establecidos como iglesia. Él es el centro de la vida de la iglesia, hacia el cual toda la vida de la iglesia converge. También debemos entender que solo seremos faro de Cristo para las naciones si, queridos, nosotros de hecho entendemos que somos un templo vivo en adoración, entendiendo que la adoración no se limita solamente a lo que hacemos cada domingo reunidos en congregación o en los grupos pequeños durante la semana cuando nos reunimos para cuidarnos los unos a los otros, sino que la adoración que es vivida en cada esfera de nuestra realidad, en cada momento de nuestra vida, en cada lugar a donde nosotros estemos, incluso en nuestras vocaciones, en lo que nosotros ejercemos en la sociedad para poder hacer con que esta luz de Cristo sea evidente a través de nuestro vivir diario. Mis queridos, devemos agradecer a Deus porque estas verdades são verdades que foram rescatadas por uma ação divina através de um movimento chamado Reforma Protestante, que nos rescata o conceito de la sola Escritura, que de hecho nos hace volver a la compreensão de que é solamente por Cristo, solamente por la fe, solamente por la gracia y solamente para la gloria de nuestro Dios. Estas 5 solas, princípios que nortean toda nuestra vida como personas en Cristo, como cuerpo de Cristo y como pueblo com Cristo, sendo guiado por Ele, llevado adelante. Mis amados hermanos, alabado sea el Señor, porque a través de la reforma, Dios nos hace entender cuál es nuestra verdadera identidad,
que é ser igreja, que é a igreja. E como faro de Cristo Jesús, nosotros seremos de bendición a las naciones, de bendición al mundo como iglesia. Y como faro de Cristo, Pablo nos habla que nosotros testificamos no solamente en la tierra, sino también en los cielos. En Efesios 3:10 nos dice así la palabra del Señor. El fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora por medio de la iglesia a los poderes y autoridades en las regiones celestiales, conforme a su eterno propósito realizado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Esta es la iglesia sobre el fundamento establecida sobre Cristo, hacia el cual converge su vida para la gloria del Señor. Queridos, oremos al Señor. Padre querido, queremos agradecerte, Señor, por esta palabra que nos trajiste en esta mañana. Queremos alabarte porque, Señor, somos un instrumento tuyo para reflejar a tu Hijo en este mundo. Padre, úsanos, Señor. Señor, primero háganos entender que no podemos reflejar a Cristo si no vivimos como iglesia una vida de familia. No podemos, Señor, reflejar a Cristo si como iglesia no nos entendemos como este edificio en construcción. No podemos reflejar a Cristo en el mundo si, Señor, no entendemos que nosotros somos un templo vivo en adoración. Padre amado, te imploramos, aplique esta palabra en nuestros corazones. Llénanos de Cristo. Llénanos más de ti. Llénanos de tu Espíritu Santo, Padre querido, para que, Señor, en nosotros se cumpla tu propósito, que es ser iglesia. Ser iglesia, Dios, como partimos hablando, es ser una bendición en este mundo, una bendición dada por usted, Señor, para que este mundo vea la luz de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Es en el nombre de Él que oramos. Amén. Santo, 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 Señor omnipotente, siempre labio mío, loores te dará. Santo, 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 te adoro reverente, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Santo, 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 la inmensa muchedumbre de ángeles que cumplen tu santa voluntad. Ante ti se postra, bañada de tu lumbre, ante ti que has sido, que eres y serás.
personas, bendita Trinidad. Tres personas, bendita Trinidad. Tres personas, bendita Trinidad. 「
Buenos días, mis hermanos. Sean todos bienvenidos a la transmisión online de la Iglesia Presbiteriana del Valle. Les queremos invitar a que nos puedan conocer a través de las plataformas virtuales. Nos encontramos en Facebook, Instagram y YouTube con el nombre Iglesia Presbiteriana del Valle. Les queremos recordar que en la semana nos reunimos en grupos familiares llamados Zoicos. También nuestros jóvenes tienen su encuentro semanal. ¿Qué hacemos en estos grupos de oicos? Orar juntos, estudiar la palabra del Señor y tener un hermoso tiempo de coinonía junto con nuestros hermanos. Si usted todavía no participa en ninguno, póngase en contacto con nuestros líderes. No se pierda esta grandiosa oportunidad de ser bendecido. En octubre tenemos estas extraordinarias charlas de creacionismo. Ciencia y Biblia se contradicen, son grandes expositores y esta es una oportunidad exclusiva para la Iglesia del Valle. ¿Usted está interesado? ¿Quiere inscribirse? Póngase en contacto con nuestro pastor Greg Paul. También recordarles que llega el día domingo, donde celebramos nuestra jornada dominical y nuestro culto al Señor. Recuerde que parte a las 10 de la mañana con el grupo de oración. Este grupo ha sido una bendición. Constantemente, hermanos de nuestra iglesia, oramos por las necesidades del país, por las necesidades de la iglesia, de las propias vidas. Si usted quiere incorporarse, póngase en contacto con nuestros hermanos. Contarles también que paralelamente funciona Escuela Dominical, con la clase de preescolares, clases de escolares. También Nexo, con las clases para nuestras señoritas y jóvenes. Y también con nuestro pastor Eguimar Ribeiro, las clases de premembresía. Si usted quiere participar en alguna, póngase en contacto con nuestros líderes también. Y a las 11:30 de la mañana comienza el culto de adoración al Señor, donde todos desde nuestras casas, por las plataformas Facebook y YouTube, nos reunimos en espíritu para adorar al maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les invitamos a participar, no se pierda la bendición de reunirnos como iglesia cada domingo. Recuerde, desde las 10 de la mañana y termina después de nuestro culto dominical. También les queremos contar que nuestra Iglesia Presbiteriana del Valle cuenta con un equipo capacitado de consejeros bíblicos. Si usted está enfrentando alguna situación en su vida que necesita acompañamiento, puede ponerse en contacto con los líderes de nuestra iglesia. Asimismo también, si usted necesita alguna visita pastoral, póngase en contacto con nuestro pastor Eguimar Ribeiro. Estamos a su disposición para servirle y acompañarle. Y por último, mis hermanos, les saludo en el nombre del Señor y a nuestro Señor y Salvador, todo honor, toda gloria y toda exaltación. Que el Señor les bendiga. Mis amados hermanos, estamos llegando al final de ese servicio de adoración. Queremos agradecer ahí a nuestro hermano Cristian Soto por dirigirnos en esta celebración, también a todo el equipo de edición, de comunicación y de alabanza, todos los que trabajaron en esta semana para que tuviéramos esta transmisión. En todo este servicio de adoración vimos las 5 solas de la Reforma Protestante. Bueno, de hecho nos falta la última, que es solo por gracia. Me gustaría, antes de orar y impartir la bendición, leer con ustedes Efesios capítulo 2, versículos 1 al 10, que nos muestra solo por gracia. Nos dice así: en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados.
Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. La iglesia, el faro de Cristo, que fue alcanzado por la gracia de Cristo y ahora con Cristo vive para la gloria de Dios, siendo un testimonio para el mundo. Oremos al Señor. Padre, queremos agradecerte por este tiempo de celebración, por este tiempo de adoración, por tu palabra ministrada a nosotros, Señor. Te agradecemos. Padre amado, te pedimos una semana en tu presencia, que de hecho como iglesia podamos vivir esta realidad de familia en comunión, podamos seguir progresando como un edificio en construcción, podamos testificarte, Señor, como un templo en adoración. Padre amado, descansamos en ti, Señor, esperando en esta manifestación de tu gracia, que es la que nos capacita, que es la que nos impulsa, que es la que hace realidad, Señor, vivir esta vida que te glorifica a ti. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia de Dios en Cristo Jesús, que el amor de Dios, nuestro eterno y poderoso Padre, que la comunión y la dulce consolación del Espíritu Santo esté sobre cada uno de nosotros en esta transmisión, esté también sobre toda la iglesia esparcida sobre la faz de la tierra, y no solamente en aquellos que viven hoy, sino sobre todos aquellos que un día contemplarán la gloria de Cristo en el Evangelio, se rendirán a Él y vivirán por Él. Esto por los siglos de los siglos. Amén. Mis amados, que Dios bendiga a todos, que todos tengan una linda semana en la presencia del Señor. Y a cada uno de mis hermanos en Cristo Jesús, feliz día de la Reforma Protestante. Alabado sea el Señor por la vida de estos grandes hombres que Dios usó para poder hacer con que hoy día tuviéramos la palabra del Señor en nuestras manos, pudiéramos profesar que la palabra de Dios es inerrante, es infalible y suficiente. Que Dios bendiga, un gran abrazo, chao.